Marcos capítulo 16. Pero antes levante su mano al Padre y diga: bendito Dios, estoy en tu casa. Ayúdame a entender tu palabra, a comer tu palabra, Señor. Dame la sabiduría del cielo, dame el conocimiento, Padre. Aumenta mi fe y mis ganas de adorarte con todo, Padre. Gracias por morir en la cruz, gracias por resucitar también, Padre. Y gracias por amarnos tanto, Padre. Aquí está un pueblo que te ama, Padre, que está sediento de ti, Señor. Padre, alegra sus corazones, su vida, su alma, su espíritu, Padre. Que reconozcamos y entendamos, Padre, que tú tienes planes hermosos para nosotros, Señor. Por eso viniste a morir por nosotros, Padre. Gracias. Padre, activamos ángeles alrededor de esta casa con una espada desvainada que defienden el plan que tienes para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice la poderosa palabra ahí en Marcos capítulo 16 versículo 1. Dice: cuando pasó el día de reposo, sabemos que el día de reposo es el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decía entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mire que todo lo sobrenatural te asombra, ¿sí o no? Que usted empiece aquí a mirar un ángel por aquí sentado a la derecha, ¿qué va a hacer? Vale más que no corra, aleluya. Aleluya. Y se espantaron, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Gritan todos: ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dígale al Padre: Padre, nosotros queremos ese temblor también. Sí, aleluya. Aleluya. Queremos sentir tu gloria. Aleluya. Y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían que miedo. Pueden ocupar sus lugares. Mire, esta semana hablamos de todos los procesos de Jesús, desde que lo ungieron el sábado. Y ya predicamos todos estos días. Pero hoy se trata de que Jesús resucitó. Aleluya. Cuando Él resucitó, mire, déjame voy para atrás para entender. Cuando Él iba a morir 3 horas antes de que Él muriera, el viernes, hubo un temblor, pero también hubo que todo se hizo negro. Por 3 horas. 3 horas. Se oscureció el mundo. Y cuando Jesús iba a morir, ¿sabe que hubo un temblor que las piedras se quebraron? Y ¿sabe que también el templo, donde estaba la cortina, donde podía entrar el sumo sacerdote, donde él solamente podía entrar, ninguno de nosotros podíamos entrar al lugar santísimo. Pero ¿sabe que se rompió ese velo desde arriba para abajo? Dice. Y ¿sabe qué? Ahora nosotros tenemos entrada para poder hablar con Él. ¡Ay, qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio es hablar con el Padre! ¿Sí o no? Pero hay veces que ni lo queremos hacer. Les digo yo: vengan a la oración y ¡ay, poquititos! Ay, ay, ay. Les digo: quédense en el altar un poquito más. ¡Ay, de voladita! La oración de microwave. Y no sabiendo, hermanos, que cuando usted empieza a abrir su boca, empieza su oración, hermanos, a pasar este techo, empieza a pasar el primer cielo, empieza a pasar el segundo cielo, empieza a pasar el tercer cielo.
father pays attention. ¿Qué quieres hoy, mija? What do you ¿Qué want quieres, today, hijo? daughter? What do you Y want, así está el son? Padre. Y dice que nuestras lágrimas es un perfume grato It's a que perfume llega a la presencia del Padre. like incense Amén, aleluya. Amén. to the Es Father. bueno, hermanos, descansar en el Señor. It is good to Es bueno rest cuando in the usted Lord. ya no puede pensar más, que solamente usted le dice, Padre, quítame todo esto, Padre. Padre, dame la paz tuya, Padre, ayúdame, Señor. Y ahí empiezas a quebrantarte con el Padre y tus lágrimas empiezan a ser derramadas, hermanos. Y luego llegan a la presencia del Padre y es un perfume grato. Aleluya. Like an incense for the Father. A la presencia del Padre. Before His presence. Tenemos que aprender eso, hermanos, We need to learn porque es that. tan importante que usted y yo nos humillemos ante la presencia del Padre, humble porque el Padre dice, sí, si humillare mi pueblo, If my people will humble ¿quién es themselves el pueblo? before me. Who is His Usted people? y yo, en el cual mi nombre es invocado, Where my name en donde me is adoran, me alaban, where they worship me, praise me, y se convirtieren de sus malos caminos, and they repent of their yo wicked perdonaré ways. sus pecados I will forgive their y sins sanaré su tierra, and heal their si se land. humillare mi pueblo. If my people humble themselves before Ay, ay, ay. Mire que Jesús se tuvo que humillar al the Padre. Lord had to Cuando humble estaba en el himself monte de before the Getsemaní, Father. que le empieza a decir, Padre, In the mi garden, alma está entristecida hasta la Father, muerte. my soul is Padre, sad. Padre, si es posible que pase esta It is copa, possible, pass de this mí, cup Señor. from me. que se haga. Si es posible que no pase por la cruz. If it's possible, El that Padre I ya walk sabía el in the enfoque de que Él venía a morir en la cross. Lord cruz. knew when He was coming to Pero era die. tanta su agonía en ese momento que dijo, That Padre, He said, si es Father, posible que pase esta copa de it mí. is possible, pass this cup. Pero si no, Padre, But if not, que se haga tu let your voluntad. will be done. Amén, Y el aleluya. Padre no lo rescató de la The cruz. Father hermano. didn't rescue Él tuvo que the ir a la cross. cruz para darnos vida a cada uno He de had to go to the nosotros. cross to give us life to each one of us. Para que tuviéramos esa paz, esa alegría, ese We can have contentamiento that dentro peace, de that nosotros. joy, that happiness inside of us. Para que un día estuviéramos con Él. So one day we can be with Him. Mire, y la tierra tembló cuando And the Jesús. earth shook. Pero la palabra que más me enfoco But the word I cuando focus Jesús on, estaba en la cruz when Jesus fue was on cuando the dijo, cross, consumado es. when He said, "It is finished." Aleluya. Estaba para morir. He was about to Dijo, die. Padre, ya acabé mi trabajo. He said, "I am done. Lo Father, logré. my job. I have Terminé el accomplished it. enfoque. I finished." ¿Qué es las últimas palabras que usted y yo vamos a What decir will cuando be nos our vamos a last ir? words when we are about to die? Padre, Father, yo te adoré con todo, I yo te worship serví you con with todo. everything. Padre, I estoy serve you listo. with everything. Era lo que el Padre le estaba It diciendo is what the Father was telling a su Padre, porque mismo his Jesús Father. se tuvo que someter a su Padre. Had to submit unto Él his no vino Father. para servir, sino para servir. He didn't came to- Él no vino para que lo sirvieran, sino para servir He didn't come to Amén, serve, but aleluya. to serve y dar su vida por muchos. and to give his life for Y yo you. decía, Padre, ¿por qué tu palabra dice que tú vas a dar la vida por muchos? Why did ¿Por I qué ask no why? dice voy a dar la vida por todos? Déjeme decirle por qué. It doesn't say Porque I todos will vamos a give tener it. que escuchar la salvación. Because we will all hear of salvation. Pero no todos van a saber y entender, recibirlo como Señor y Salvador. But not everybody will understand and receive that. Por He's eso Savior. cuando Él estaba en la cruz, la primera palabra que dijo, perdónalos, That's why Padre, his first word on the cross porque no was saben forgive lo them, que hacen. for they don't know what they No do. saben que yo soy tu hijo. They don't know that I am No your saben son. que estoy muriendo por ellos They don't know mismos. that I'm dying for Por them. esos mismos que me están escupiendo, que me están lastimando, que me están abofeteando. Hitting me. Estoy muriendo por ellos, I am dying for perdónalos. them. Forgive them. Porque no saben lo que hacen. For they not know what they do. Y el domingo muy temprano, hermanos. And Sunday very early. El domingo muy temprano Sunday very early. empieza a haber un temblor. Se me figura a mí un temblor, hermanos. A shaking. Y saben que las mujeres, esas mujeres And guerreras, those were esas mujeres guerreras, esas mujeres guerreras, esas mujeres guerreras que se levantaron muy temprano y saben qué dijeron, vamos a ir a comprar Let's aromas go buy para ir a preparar el cuerpo de to Jesús, prepare Jesus' para que body, dure más tiempo, para que no se descomponga so he can last more fácilmente.
time, and ellas estaban desenfocadas también. they were unfocused as well. Se les olvidó que Jesús iba a They resucitar. forgot Jesus was going to Él no rise. fueron a buscarlo porque, ¡hey! Va a resucitar, ya resucitó. They didn't go look for him. Ese no era el He was enfoque. risen. That was not their. Ellos esperaban mirar el cuerpo ahí They expected to see his body there. y decían, ¿cómo vamos a mover esa piedra tan pesada? Let's see how we're going to move that heavy stone. Allí hay una profecía tan tremenda, hermanos, There's a prophecy que that's nosotros nos tenemos que mover en fe, en acción. in faith and in action. Para esas mujeres era imposible que esas tres mujeres pudieran abrir o destapar o quitar esa piedra que pesaba toneladas. To remove that stone that weighed tons. Era imposible. It was impossible. Sin embargo, ellos no se quedaron en su casa. Dijeron, vamos a ir a preparar el cuerpo de mi Señor. Said, let's go prepare the Qué body of our tremendo Lord. es que estaban desenfocadas. It was so tremendous. It Pero was ahí so estaban. fast, but they were there. Ay, ay, ay. Aleluya. Ay, ay, ay. En el proceso a veces nos In desenfocamos, the hermanos. process, we get unfocused. Pero el Padre nos mira que como quiera, de una manera o de otra, le buscamos por aquí, le buscamos por Father allá sees para that when we look, agarrar la bendición del Padre, ¿sí o we no? get the blessing. Muchas de las veces no sabemos cómo reaccionar, ellas no sabían. Many times Era we lo don't know how to react. normal That was normal. de ir a poner, ¿verdad?, las aromas al cuerpo, era To go put normal, the aromas on the body. era normal. It was normal. Mientras los hombres estaban, dice la Biblia, While que ellos men estaban were con miedo y estaban llorando. scared and crying. Su maestro había sido quitado. Their master had been El que defeated. hacía los milagros, las maravillas, The one who did estaba miracles muerto. and wonders. Se les olvidó que Él les dijo, al tercer día voy a They resucitar. forgot that he said on the third day I will Al rise. tercer día voy a On the third resucitar. day I will rise. Le creyeron todo. They believed Por eso lo everything. seguían. That's why they Todo le believed. creyeron. They believed everything. Pero se les olvidó lo más They importante. forgot the most Que important. al tercer día That on the third day iba a resucitar he would Jesús. rise up. Jesus. Y ahí en la tumba no estaba nadie de ellos. And in the tomb there was none of them. Mire, esto nos da un buen ejemplo a nosotros. This gives us a good example. El ejemplo que nos da The example it es que gives us nosotros estamos sirviendo al Padre. is that we're serving the Lord, Y tenemos que entender, and we need to se nos understand, tiene que meter en la cabeza bien go through our profundo, head, que un día vamos a estar delante de la presencia de Él, que un día lo vamos a conocer, que un día vamos a caminar en estas calles. Yo pensaba que iba a decir amén, gloria a Dios. ¡Aleluya! Yo pensaba que se le estaba metiendo la palabra, where we're going into. que vamos a estar un día con Él. One day we'll No hay que desenfocarnos como los discípulos que se desenfocaron. like the Ellos disciples. miraron milagros, maravillas. Usted también lo ha mirado. You've seen them as well. Santo. Aleluya. Y ahí estaban las mujeres. The women were Y mire que lo que acabamos de leer and look who es que entran, empiezan a llegar they get there. ahí a donde estaba. Mire, déjenme explicarle un poquito. Yo ya fui a ese lugar. I went to El monte de la calavera, para ir de Jerusalén hacia el monte de la calavera, es pura subida. Es donde Jesús llevó la cruz. Es donde Simón de Sirene le tuvo que ayudar Jesus went on the cross and porque él no said, podía más. Estaba débil, estaba cansado, tired. había sufrido toda la He noche. had suffered all Toda night. la noche lo habían golpeado He had been y él ya no beaten pudo all más. night. Entonces He couldn't tuvieron que anymore. decirle a alguien que los ayudara. So somebody had to help him. El monte de la calavera, donde fue en la cruz clavado Jesucristo, On the realmente mount es un monte que tiene una calavera. of skull, Del Getsemaní, from the de garden of donde está la tumba de Jesús. to the Tú tomb puedes of mirar Jesus. hacia enfrente y realmente enfrente tú puedes mirar los ojos. You can look to the la front and nariz you de can la see calavera. the eyes and the nose of a Sí, es skull. realmente, y le dicen, es el monte de la So that's why calavera. they call it the. Pero bajando un poquito para acá, muy poquito, es como, déjenme decirles, a mí se me hizo tan poquito que es como de la entrada it's from the hasta donde se entrance acaba la propiedad. to the end of the property. Así está el lugar donde sepultaron a Jesús, That's the place donde está la tumba vacía. where the ¿Y sabe qué es lo que me impacta? You Que allí know, en la puerta de la tumba de Jesús that in dice, the door of the tomb, Él no está aquí, it says ha he's not resucitado, here. ha resucitado, He is risen. Él no está He aquí. is not ¿Qué
Quiere decir que todos los días es Semana Santa. It is Amén. Holy Week. Gracias, hermano, porque Aleluya. esto nos tiene que sacudir y levantarnos en honor al Padre. Aleluya. Y mire que todos los días es Semana Santa. Every day is Holy Week. Porque ahí dice, no está aquí, Él He is not resucitó. here. He has Y risen. mire, cuando usted entra a esa tumba, When you wow, go to that hermanos, tomb, wow. la gloria del Padre, tú la Glory puedes of the Father. sentir tremendamente. Que, mire, nomás entras, You just enter. haz de cuenta que es como esto, It's like this. la entrada. The entrance. Y es a fondo como esto de aquí, And it's de esto de aquí. Y aquí, right here. mi hija, ¿la de esta cama? Y de aquí, hermanos, And right here. está una cerca. There is a fence Una cerca que no puedes ir para allá. that you cannot cross. Pero para este lado But on this side, está una cama there is a de bed piedra. of Y está como forma de almohadita también. and it is like a pillow. Así está la tumba de Jesús. That is the tomb of Jesus. Yo ya entré ahí. I went in Y sabe que está vacía. and it is empty. Está vacía. Jesucristo resucitó. Hombre, que un día el Padre les consiguiera a cada uno de ustedes ir a ese lugar santo, hermanos. Allí es donde yo entré en un That avivamiento. is where I entered into a Era revival. del montón. I was from the bunch. Él mismo de ahí nos lo dijo. Vengan para acá. Come En here. el monte de la transfiguración, And the mountain en ese transfiguration, templo, estaba una persona que estaba cuidando ese templo y nos dijo, vengan para acá. taking care of the temple said, come here. Y nos arrimamos, éramos 12. And there was 12 of us. Vengan para acá. Come here. Y ahí vamos. And we went. Y nos empieza a decir, And he starts telling us, ¿saben ustedes que ustedes son privilegiados? you know, you are privileged. ¿Saben que no cualquiera llega a esta tierra? You know, not anyone comes to this ¿Saben land. que ustedes ya no deben de ser del You montón? know that you shouldn't be from the Deben de ir y predicar las maravillas que están mirando should aquí. go and say of the wonders that you're seeing here. Y eso se me metió en mi corazón, en los huesos, en donde quiera se me metió a mí. Esa palabra. Yo dije, Padre, yo no quiero ser del I said, mundo. Father, I don't want to be of the Hallelujah. Yo crowd. te quiero amar. I want to Y ahí es know. donde yo me apasioné por el That's where Padre. I got passionate. Ahí es donde vino el avivamiento. That's where the revival. Porque hay veces que duramos años en una misma etapa. Sometimes we're just in the same Sí somos stage salvos, for years. no We me are malentiendan. saved, Sí somos salvos, We are pero saved. no hemos entrado a un but we have avivamiento not gone into a revival. que quieres nomás orar, That you ayunar, just want to estar con pray, el Padre. fast, be with the Father. Que tienes que tener un tiempo de intimidad solas con Él You have to solamente. have intimacy with the Lord. by Eso es yourself. un avivamiento. That is a revival. Aquí es bien bonito venir y adorar todos It's juntos, nice ¿sí o no? to Como come dice here la and palabra. worship together like the Pero lo Word más says. importante es cuando usted está frente a frente con el Padre Is when you're faced to y que face el with Padre se le revela a the Father, usted. and that the Father reveals Himself to you. Eso es lo más importante, hermanos. That's the most important thing. Hay veces que yo he oído mujeres que dicen, yo quisiera ir a un campamento, he querido ir a un entrenamiento, I hear women that porque say, I yo want to quiero go to crecer. camp. I want to go training because I want to grow. Yo digo, no, And I say, no. el entrenamiento lo tenemos The solos. training, we have it by ourselves. Cuando Jesús oraba, When Jesus Él was andaba praying, con 12, He was with pero 12. Él siempre se iba más enfrente But He would always go para estar solito con el Padre. to be by Himself with the Father. Es tan importante hablar con el Padre It is solitos. very important to speak to Le the puede Father by decir todo yourself. al Padre. And tell the Father No lo va a everything. criticar. He won't criticize. Por eso el Padre nos entiende todo, porque mire, Él sufrió That's why He understands. hambre, cansancio, desprecio, chisme, blasfemia. Blasphemy. Y ayer Él les enseñaba cuando prediqué y les decía, ¿saben por qué mataron a Jesús? Yesterday would show you. Porque ellos dijeron, ¡ah, Because blasfemado! they would say He has Porque le blasphemed. dijeron, ¿verdaderamente tú eres el Hijo de They Dios? asked Him, are you really the Son of God? Y el Padre dijo, tú lo has dicho. And He said, you have Blasfemia ha dicho, blasfemia ha said dicho. blasphemy, He has said. Porque le habían pagado a testigos falsos. They have paid false witnesses. Por eso lo mataron. That's why they killed Him. Pero mire, But look, al tercer día el Padre on resucitó. the third day, the Y Father déjeme decirle que no nomás resucitó so Él, not only did He rise, resucitó a muchas personas but He más. rose many other Personas que estaban muertas. people that were dead. ¿Se lo pruebo con la Biblia? Do I show you with the ¿Se lo Bible? pruebo con la Biblia?
Porque no nomás resucitó, el Padre fue el primero que resucitó. The Lord was the first one who Pero rose después up. de él, But after en him, ese mismo tiempo, at that same time, varios muertos resucitaron. several dead Empiece a rose buscar up. en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Chapter 15, verse 55. 1 Corinthians 15:55. 15. 1 Corintios 15, 55. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al que vive. Dice, bueno, esta es una de las citas, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas la gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tuvo la victoria por Jesús, por eso si Él no hubiera resucitado, de nada servía, hermanos, estar aquí en la casa If de he Él. hadn't risen, there was no point of coming. Porque no tuviéramos esperanza, But we would no have tuviéramos hope. una promesa del We Padre. wouldn't have a ¿Me promise. están of the entendiendo Father. qué importante fue que el Padre resucitó? How important it is that he ¿Cómo has estaría died. Satanás, hermanos? How do you think Satan Según él celebrando, ya He lo was puse en la cruz, celebrating ya lo golpearon, that he had ya lo bofetearon, that they had ya lo they cachetearon, had slapped him, Jesus. ya murió? that he had died? Ay. Pero no sabía lo que estaba pasando en lo espiritual, But he didn't hermanos. know what was happening. Que in the dice la spiritual. Biblia que él ¿sabe qué hizo los 3 días que estuvo ahí? You know what he did those 3 days that he was En la there? tumba, ¿sabe In the qué tomb? hizo? You know what he did? Descendió a los He infiernos, went into hell. bajó. He went Cuando down. dice descender, bajó. Por eso el infierno está en medio de la tierra. That's why Descendió, hell is bajó here. He y went fue a down. predicarle And he went a to todos los de antes del diluvio. to everyone before the flood. ¿Qué misterio hay ahí, hermanos? What mystery ¿Quién sería is salvo? ¿Quién le aceptaría? Who do you think accepted him? Solamente Dios sabe, hermanos. Only the Lord knows. Porque aún sabiendo, hermanos, que Cristo es la salvación, muchos no lo quieren todavía. Knowing that Jesus is our Savior, many don't want Mire, him. como cuando las serpientes les estaban mordiendo. Like when the serpent was, Y el Padre le dijo a Moisés, hazte una serpiente y todo lo que las miren the Lord no van a told morir. Moses, make yourself a ¿Y serpent, saben qué hacían esos and rebeldes? everyone who touches it won't die. Preferían morir antes de voltear And those rebels prefer to die a la serpiente que than to Abraham hit había that hecho. serpent that they have. Qué tremendo es, ¿sí o no? How tremendous is it? Hay un misterio, There's hermanos. a mystery. Santo, aleluya. Mire, la razón es esta. The reason is this. Porque nadie, cuando dice el Padre, nadie No one va a decir, hey, es que yo no supe de Dios. No one will say, Es que yo no supe de Jesús. Es que yo no supe que Él pagó por I mí. didn't know he paid for me. Nadie va a tener excusa, hermanos, No one will have an de excuse decir, es que yo no entendí. to say, I Es didn't que nadie me understand. explicó. To say, no Por one eso explained. Jesucristo descendió That's why Jesus y le quitó las descended. llaves al diablo, le quitó el poder, la autoridad, That's why hermanos. he took the keys. Por eso lo que acabamos de leer y cuando Él resucitó, When he rose ahí up, es donde dice, ¿dónde está muerte tu poder? No me pudiste detener. oh, death, where is Ay, it? ay, ay. Where is it? Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Empiece a buscar en 1 de Pedro, por favor. First Peter, Este es el versículo que les dije, capítulo 3, versículo 19, por favor. chapter 3, verse 19. Gloria al que vive, aleluya. Primera de Pedro, First aleluya. Peter, Capítulo 3, versículo 19. Dice, y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20, por favor. 20. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Vea, ¿a qué fue? A predicarle a los que murieron antes de Noé.
He went to preach to the ones Para que no digan, es que yo no supe, es que yo no entendí, es que cuando Noé predicó 120 años, yo no entendí. so that they wouldn't say it's because no one preached to us. And I didn't understand. 120 años predicó Noé. Noah preached 120 years. Y usted y yo, ¿cuántos años tenemos oyendo la palabra? And you and I, how many years have we heard the word? Por eso dije yo, wow, el Padre resucitó, That's why I said, wow, the Lord rose. pero también nos resucitó a But nosotros, he hermanos. also rose us with him. ¿Cómo se mira usted, hermano? How do you see yourself? ¿Cómo se mira usted? How do you see yourself? Mire, para que le dé ánimo. So El that Padre lo mira a usted vestido de blanco. the Lord El Padre sees lo you mira dressed con in su white corona. with your El crown. Padre lo mira sentado con Él en gloria. Seated with him in Pero nosotros miramos los procesos que estamos pasando. We see the Y el process. Padre no nos mira de esa And manera. he doesn't see us Los that que way. van a ser salvos, el Padre ya los mira Those that sentados will con be Él. saved, the Lord sees us seated. Está una silla preparada para ti. There is a con tu chair nombre. prepared for your name. Ay, ay, ay. Qué hermoso llegar ahí con tu vestidura blanca, How hermanos. beautiful it is to get En esas calles de oro, y si las calles son de oro, saben que las paredes también. at the wall. Aleluya. Las sillas también. The chairs too. Y ahí donde diga su nombre, a ver, diga su nombre, María Your name, Dolores say your Cano. name. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo más. Que usted ya no se va a llamar como se llama aquí. You will not have the name you have here. Ahí ya no va a ser Vicente Ordaz. You won't be Ay, Vicente ay, ay. Ordaz anymore. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mire, dice la Biblia The que el Bible Padre says nos va a dar una piedrecita. that the Lord will give us a Y nadie va a stone. saber tu nombre, solamente aquel que la recibe. Only that Ese va a person. ser tu nombre. That El will nombre be que el Padre te haya puesto. the name that Es que el the Father Padre will es give un you. Dios de cambios. The Lord is a Lord of changes. Aleluya. Yes. ¿Sabe que a Simón le dijo, hey, tú ya no te vas a llamar He Simón, told Simon, you won't be called tú te vas a Simon. llamar Pedro? You will be now Peter. Pedro significa roca. Peter means rock. Por eso dice, bajo tu nombre. That's why it says under your name, ¿Qué es la roca? that is the rock. Es Cristo también el representado. Jesus represents the rock. Y le dice a Pedro, Pedro, And he says, sobre Peter, ti edificaré mi iglesia. over you I will edify my ¿Por qué le church. dijo? Porque fue el que se levantó Why con he poder told y him? Because he's the autoridad. one who got up with Porque power aún and cuando él authority. caminaba, le ponían todos los enfermos ahí en las When he calles. walked, they will put all the sick Y in sabe the que lo malo tocaba la sombra, and their iban shadow would sanados. touch them and it would be healed. It would be healed. ¿Verdad que el Padre declaró y dijo, mayores cosas van a hacer vosotros que yo? Greater things you will do than I. Y ahí se cumplió, ¿sí o no? And there Porque en la Biblia usted no puede hallar que Jesús, cuando él caminó, la sombra de Jesús there you sanó al will find enfermo. that Jesus' shadow healed Ahí no the lo sick. puede hallar usted. You won't find that. Claro que él hacía todo. He would do Pero ahí se everything. cumple la palabra que dice, mayores cosas van a hacer It vosotros. says, greater things you will do than I. Lo importante es meternos con The el important Padre, thing is to go in with the someternos al Padre. submit unto the Father. Dice, someterte al Padre y de vosotros va a vivir Satanás. And then Satan will flee from El you. Padre nos dice todo, ¿cómo le hagamos? The Father tells you Sometidos al Padre, mire, submit Satanás to no the puede Lord. hacer nada con nosotros. Satan Por cannot eso do dice, anything. resistir al diablo. Resist the Someteos pues devil. a Dios, resistir al diablo. Submit yourself unto Y the de Lord. vosotros va a huir. And from us he will Hoy en flee. este día estamos festejando la Today resurrección. we're celebrating the Y mire, a resurrection. mí me daba risa hoy. And I would ¿Le digo laugh por to qué? you. Do I tell you why? Le digo, ¿por qué? Porque todo el día llovió. Because all day it rained. Y nadie se pudo ir al parque a hacer sus And no one blanquillos. could go to the park to go do their Y Easter. me daba risa. And I would just laugh. Yo dije, porque el mundo no sabe. Because the world doesn't know. ¿Qué relación tiene la resurrección de Cristo What con does un the conejo? resurrection with Christ have to Con do with huevos. the Si el conejo ni siquiera pone huevos. The bunny doesn't even No va lay. con la lógica. Doesn't go with the logic. Dios es pagano. Y ¿sabe qué? Me daba risa. And I would just laugh. Se les quedaron sus huevos ahí. And their eggs stayed there. Wow. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el Padre quiere que sepamos que realmente eres el Rey de Reyes, He is Señor the de King of Kings Señores. and Lord. Dice, después de mí no hay otro Dios, dice el Padre. And there is no Después de other. mí no hay otro
Yo soy la I am resurrección y the la vida. resurrection and the El life. que cree en mí, hablando Jesús, aunque esté muerto, Even though they're vivirá. dead, will live. Yo soy la resurrección I y la am the vida. resurrection and the life. El que cree en mí, He who believes ¿usted in cree en him, él? believe in him, Entonces usted no está muerto. then you are not dead. El Padre lo resucitó. The Father Esta es la iglesia resurrected. cristiana, unción y liberación. Dios te bendiga.